Así es, doctor. Doctor, ¿te puedo hacer las preguntas? Pero por supuesto, Muchísimas gracias, doctor. Doctor, en niños, por ejemplo, con parálisis cerebral, cuando consumen excelente. inmunocal, ¿cómo es que ayuda? Yo ayer les comentaba de un testimonio que tengo de un bebé que empezó a tomarlo hace 8 años, igual que mi hijo Santiago, por riñones displásicos. Y este bebé me lo encontré hace poco y este niño ya, o sea, caminaba, no te digo que bien, pero caminaba y ya de Ujú. alguna manera tuvo un avance muy, muy, muy tremendo. Así que no es que se pueda mejorar ni que su sistema cognitivo esté al mil, pero tú me pudieras platicar, por qué tuvo ese avance al tomar inmunocal. Claro, justamente como les decía ahorita, aunque no es un medicamento, es un nutriente absolutamente necesario para el buen funcionamiento. ¿Qué es una enfermedad? Es una célula que funciona mal, que se junta con otra célula que funciona mal, ya es un tejido o un órgano o un sistema. Y justamente en estos pacientes que tienen un nivel de estrés oxidativo muy alto a nivel de las células que se encargan de generar todo eso, más algunas anomalías que muchas veces sufren en el momento del parto por hipoxia, que producen daños a nivel cognitivo, daños a nivel de la corteza cerebral. Lo que se ha visto en estos pacientes, lo mismo que pacientes con algún otro tipo de problemas de autismo, con problemas de depresión o con problemas neurológicos muy severos, es que cuando empiezan a consumir el inmunocal, los niveles de glutatión suben al punto que empiezan a combatir ese estrés oxidativo, la utilización justamente del factor de reparación del ADN en esa memoria celular que tiene justamente nuestro cuerpo, que es una máquina maravillosa, que el creador hizo una cosa absolutamente increíble, pero que cuando empieza a tener nuevamente como los bloquecitos para poder construir las defensas que necesita para que pueda producir un funcionamiento, van evolucionando. También en estos días una enfermera que tiene un hijo con un problema de autismo muy severo, combinado con otros trastornos neurológicos bien importantes, era impresionante ver cómo le había cambiado la vida a estos pacientes. Lo mismo lo ve uno en otras patologías y siempre es lo que se le recomienda, que este sea el coadyuvante perfecto para que todas las estrategias terapéuticas que se instauran por los colegas en las diferentes disciplinas no nos vean a nosotros como que es que estamos pretendiendo asumir una posición que es equivocada, sino que al contrario llegamos a sumar, llegamos a entregar esta bendición, porque muchas veces el desconocimiento hace que la gente no sepa que de esta manera puede potencializar los resultados y su bienestar y recuperar la salud. Entonces, es ahí donde lo que tú me estás preguntando y es, al tener los nutrientes adecuados, se desoxidan estas células y se ven esos cambios tan hermosos en la parte clínica de estos pacientes. Qué maravilla, doctor Mauricio Carreño. Y bueno, sobre todo que los niños con déficit de atención, con hiperactividad, niños que no tienen mayor, buen rendimiento mental y que batallan para la retención, esto pues obvio va a ser muy interesante el tener una buena nutrición a través de Inmunocal. Qué maravilla, doctor. No, y no solo en los niños, Luz Adriana, ¿conoces algún adulto por encima de 40 años que dicen, ay, es que no sé dónde dejo las cosas, es que ya no hablo de corrido, es que ya no me acuerdo? Bueno, todo eso, o sea, como quien dice, no solo los chiquitos, todos lo necesitamos. Oh, y sí, sí, doctor, no, totalmente. Muchísimos adultos buscan las llaves y las traen en las manos, los lentes y los traen en la cabeza, y ya todos nos pasa en algún momento de nuestra vida que perdemos ese rendimiento, ¿no? Ese rendimiento mental, y qué maravilla saber que a través de Inmunocal nosotros podamos fortalecer todas estas áreas. Oye, doctor, otra pregunta que me hacen muy seguido hacen en el tema de la diabetes, las personas que tienen diabetes, también por lo mismo, o sea, la misma metodología que me estás comentando, o cómo es que trabaja a nivel celular el inmunocal, esto no es porque el inmunocal los vaya a curar, pero de alguna manera les beneficia a los diabéticos consumir inmunocal. Pues claro, fíjate que yo soy prueba fehaciente de eso mismo. De hecho, yo conocí el inmunocal justamente porque se me subió el azúcar y cuando empecé con el manejo convencional al respecto, desarrollé una pancreatitis, o sea, el páncreas se me inflamó al empezar a tomar la medicación
alopática o la medicación normal. Entonces empieza un proceso donde el inmunocal empieza a desoxidar justamente o a bajar los niveles de estrés oxidativo que hay a nivel de las células del páncreas, los islotes de Langerhans, que es donde se produce todo este proceso de la insulina, y empieza a mejorar la relación a nivel muscular. Al mejorar el desarrollo del músculo hay un proceso que hace que la grasa se metabolice diferente y también a su vez hace que se aumenten los receptores de insulina para que se pueda incorporar la glucosa a las células y no queden, digamos, como con unos niveles muy altos en sangre, que es lo que pasa cuando se tienen alteraciones en el tema de la diabetes. Entonces, para estos pacientes es importantísimo poder empezar rápidamente. Al principio pueden tener inclusive una crisis terapéutica donde se ve que pueden tener algunos episodios de diarrea, un poquito de malestar, pero se le explica que es parte de esta crisis terapéutica del proceso, pero es absolutamente importante porque cuando se baja el nivel de estrés oxidativo de las células en el páncreas, se regulariza todo el funcionamiento que tiene la glicemia. Entonces es muy, muy, muy importante. Ojo, siempre se le recomienda a estos pacientes hacer un seguimiento de las glucosas con un dextromíter para que vayan teniendo información que reportarle a su médico tratante, de tal manera que en el momento en el cual se requiera hacer un ajuste de la dosis o un cambio de la estrategia, ya sea de que sean pacientes insulinodependientes que puedan pasar a ser ya con hipoglicemiantes o con hipoglicemiantes que pasen a estar simplemente con este tipo de nutracéuticos, más dieta, más ejercicio. Entonces es demasiado importante ese seguimiento, no suspender los otros tratamientos, pero sí tener una retroalimentación constante con su médico tratante para poder tener la forma más correcta de hacerlo. Muy bien, doctor. Doctor, otra pregunta, perdón, aprovechando. Fíjate que Claro. también veo mucho tema de problemas de tiroides. Muchas mujeres, en especial las mujeres, padecen de problemas de tiroides. ¿Es esto por qué se llega a dar? ¿Por qué se O enferma la sea, la gente? parte de los problemas de tiroides tienen muchos orígenes. Hay un origen autoinmune en Ok. el cual es inmunomodulador el inmunocal. Hay un origen inflamatorio en el cual el inmunocal también modula a través de la estimulación del gen NFR2, como decía ahorita, todos los procesos de modulación de citoquinas, todo lo que son todos los procesos proinflamatorios en el organismo. Puede haber un origen quirúrgico, puede haber un origen traumático, puede haber un origen desde el punto de vista metabólico. Entonces, todo esto justamente cursa con un estrés oxidativo alto, lo cual nos permite que si se corrige, la célula tiene cómo poder responder, cómo poder trabajar mejor. Y una célula que trabaja bien justamente hace que estas personas vayan teniendo unos requerimientos menores, siempre hacerles un seguimiento con los laboratorios para poder determinar cuál es su nivel de TSH, su nivel de T3, de T4 y indudablemente no abandonar los tratamientos que se vienen desarrollando porque muchas veces cuando la glándula no es capaz de producir la hormona necesita la suplementación, ¿vale? Muy bien, doctor. Muchísimas gracias. Ya, última pregunta. En temas de hipertensión del corazón, Bueno, en temas de hipertensión es muy, muy importante porque la hipertensión hay una forma de explicarla que es fácil. La gran mayoría son idiopáticas. La hipertensión idiopática, dicho de otra manera, es una hipertensión que no sabemos qué es lo que la causa, pero lo que se tiene claro es que muchas veces hay un aumento del tono o la contracción en los vasos sanguíneos que disminuye el calibre, que es lo que nosotros llamamos vasoconstricción generalizada y muchos de los mecanismos terapéuticos o farmacológicos están encaminados a que se dilaten esto. Si nosotros miramos que es un proceso inflamatorio generalizado y sabemos que con el inmunocal podemos tener inclusive una respuesta antiinflamatoria desde la misma célula, estamos estimulando que estos pacientes mejoren. Hay que tener precaución con el inmunocal platino porque el platino tiene sales fuera de la creatina, lo cual hace que en los otros pacientes tengamos que tener un manejo más cuidadoso. Yo siempre lo recomiendo que empecemos con el esencial, con el azul, y en la medida en que los pacientes van regularizando, podemos ir incorporando en pequeñas dosis
el platino para poder tener una mezcla balanceada que le permita tener todos los beneficios del platino, pero sin que llegue a generar una descompensación, sino que todo lo contrario, sigan cada vez estando mejor. La misma recomendación que con los pacientes de diabetes, lleven un control de su presión para que en el momento en el cual consulten con su médico tratante, con el especialista, ya sea el internista o el cardiólogo o el médico del programa de hipertensión que lo esté manejando, tenga criterios absolutamente objetivos para poder hacer los ajustes que se requieran en la medicación normal y que a su vez puedan ellos aumentar la dosis del inmunocal para llevarlo a un nivel terapéutico mejor. Muy bien, doctor Mauricio, nos queda súper claro. Entonces, quiere decir que Inmunocal Platino lo toman personas mayores de 30 años y está recomendado para atletas y deportistas también de alto rendimiento. Y ¿por qué a partir de los 30 años? ¿Qué es lo que nosotros dejamos ya de producir? ¿O cómo es que nos fortalece el Inmunocal Platino para las personas que hacen ejercicio y para los que son mayores de 30 años? Y ya, doctor, sería la última hora si pregunta. Claro, lo que pasa es que en la Universidad de McGill justamente hay estudios clínicos que demuestran que el inmunocal aumenta un 13% el desarrollo muscular y el rendimiento físico-atlético. Cuando hablamos de un 13% y pensamos que es una cifra pequeña, para que se hagan una referencia más o menos adecuada, cuando en una carrera de 100 metros planos, la diferencia entre el que ocupa el primer lugar y el sexto lugar, hay una diferencia en desarrollo muscular y físico-atlético de un 1 a 2%. Pero si hablamos que el inmunocal te aumenta este desarrollo muscular y físico-atlético un 13%, estamos hablando de una herramienta con un nivel superlativo muy importante, porque después de esa edad que tú mencionas, empezamos a tener bajos procesos de absorción a nivel de nutrientes, empezamos a tener estilos de vida más estresados, nos volvemos más sedentarios, algunas veces estamos más expuestos o a los temas de la vida social, donde hay alcohol, hay cigarrillo, eso depende de cada quien, pero lo que sí es cierto es que se va disminuyendo la masa muscular, somos menos activos o menos atléticos que lo que usualmente éramos más jóvenes, y esto hace que se vaya perdiendo justamente ese músculo, pero si le mejoramos un cambio en nuestra vida y empezamos a tomar eso, lo que veo en los deportistas de alto rendimiento, inclusive que tengo la oportunidad de recomendárselos, es que están felices. ¿Por qué? Porque su masa muscular, su capacidad de recuperación, su desgaste disminuye de una manera tan dramática sin que llegue a generarles un problema de doping o alguna cosa, que ellos se convierten en parte de su vida, porque son personas que están expuestas a un desgaste mucho mayor, expuestos a lesiones, a traumatismos, a diferencia de una persona que está sentada en una oficina. Muy bien, ¿no? Excelente, doctor Mauricio Carreño, de verdad que nos diste información relevante, importantísimo, y como tú dices, o sea, verdaderamente pueden seguir las personas que lo toman por alguna cuestión de enfermedad, o sea, verdaderamente el inmunocal es un aliado poderoso sin dejar el tratamiento médico. Así es. Muy bien, doctor, entonces maravilloso, me encantó saber que el inmunocal esencial, el azul, lo pueden tomar todas las personas, y el inmunocal platino, personas mayores de 30 años, deportistas y atletas, y también recordar que personas que tienen insuficiencia renal no lo pueden tomar, ¿verdad, doctor? Ahí te quiero hacer una observación que es muy importante. Los pacientes que tienen falla renal, inclusive algunos que están en diálisis, que tienen una creatinina muy alta, ¿cierto? Porque su función renal no está suficientemente adecuada, yo lo que hago es que les recomiendo empezar en dosis muy bajitas, medio sobrecito, una vez al día, cada semana se va tomando los niveles de creatinina. En la medida en que la creatinina baja, uno puede aumentar la dosis del inmunocal esencial para poderlo llevar inclusive con pacientes que tenía con creatininas de 9,8, llevarlos a un punto donde se pueden tomar 6 sobres al día sin problema, pero ya con una función renal funcionando bien. Ahora, siempre de la mano del nefrólogo tratante que está manejando las cosas para que seamos bien respetuosos de los tratamientos. En ningún momento se va a decir que es que entonces deje de hacerse su diálisis, deje de hacerse su tratamiento normal.
No, pero lo que se ha visto, y tengo por ejemplo el caso muy reciente de una persona que ingresó a la compañía anoche justamente, era porque ella durante mucho tiempo estuvo tratando de bajar la creatinina y se hace diálisis y se le recomendó así, medio sobrecito para empezar y después de un mes se toma y descubre que ha bajado más de un punto el nivel de creatinina. Ella estaba absolutamente sorprendida porque dice, en la clínica el tiempo que estuvo hospitalizada jamás fueron capaces de hacerlo con todas las estrategias, con todo el manejo. Entonces para ella es absolutamente alucinante el descubrir que hay una luz que le permita darle ese nutriente a las células de su cuerpo para poder aspirar a recuperar la función renal correcta de su organismo. Muy bien, doctor. Entonces, sí lo pueden tomar el Inmunocal Azul, el esencial, con bajas dosis, iniciando bajas dosis, como es el caso de Santiago, mi hijo, que él sí se toma 2 sobres diarios, que de alguna manera se ha estado regulando ese tema. Doctor, las personas trasplantadas. Bueno, las personas que tienen un trasplante de órgano vivo reciente no se les recomienda porque son pacientes que tienen que tener un sistema inmunológico muy bajito para que no rechacen justamente ese trasplante de órgano vivo. Entonces, estas son personas en las cuales yo no se lo recomendaría, ¿cierto? Porque, vuelvo y te digo, sería contraproducente por la fisiología que necesitan tener este tipo de pacientes. Doctor Mauricio Carreño, ya te dejo sin preguntas. Tengo muchas más, pero conforme vayamos teniendo presentaciones, te vamos a seguir preguntando de pacientes con leucemia y cáncer. Por ahí se quedó esa pregunta pendiente. Y pues muchísimas gracias. Pues es muy fácil, yo te la contesto en 2 segundos. Los pacientes con procesos cancerosos, el cáncer se alimenta de cuerpos ácidos y poco oxigenados. Es fundamental en ellos justamente volverlos alcalinos al bajarles justamente el estrés oxidativo, que es lo que hace que sean más susceptibles. Por lo tanto, en estos pacientes es fundamental como un coadyuvante. Yo en estos pacientes, cuando me preguntan, porque hay personas que son un poco reactivas, con toda la razón, y es porque los efectos adversos que se encuentran en las quimioterapias, en las radioterapias o en los procesos quirúrgicos que a veces son bastante agresivos en este tipo de pacientes, me preguntan, entonces si me tomo el Inmunocal, no me hago la quimio, no me hago la radio, no me hago la cirugía, y la respuesta es un no categórico, un no rotundo, porque lo que yo le digo es, si tú vas a una guerra, vas a llevar la mayor cantidad de armas que puedas para defenderte del enemigo. Entonces, aquí lo que estamos es sumando esfuerzos para que puedas tener una mejor tolerancia de la cirugía, para que puedas tener una mejor tolerancia de la radioterapia, de la quimioterapia, y que podamos que esa persona pueda salir adelante. Ay, doctor, qué bárbaro, qué bendecidos somos con tu presencia, de verdad. Muchísimas gracias por aclarar todas nuestras dudas. ¿Sí? Una preguntita. Sí. ¿Sí? Para los casos, doctor, para los casos de hipertensión, un paciente más o menos de 55 años de edad con hipertensión. Pues Wilson, o sea, un paciente que sea hipertenso, no importa la edad, siempre y cuando su hipertensión esté controlada, ¿cierto? Yo indefectiblemente empiezo con el esencial, asegurándome de que ese proceso inflamatorio generalizado se disminuya y que vaya después de que por lo menos esté durante un mes con tratamiento con el esencial y ver que sus niveles de presión cada vez están más controlados, sumándole, recomendándole que haga ejercicio, que es fundamental para mejorar su calidad de vida, que controle la parte nutricional con los carbohidratos, que controle si fuma, pues que no fume o el licor, porque es que se ve de todo en la práctica clínica. Entonces, en esos tipos de pacientes, yo empezaría con pequeñas dosis de medio sobre, inclusive después de que esté con el esencial durante un mes con muy buenos resultados, ya empezaría con medio sobrecito de platino y se va evaluando y se va documentando para poder hacer de una manera coherente, pero sobre todo segura para el paciente,
y poder después incrementar. Es el mismo fenómeno. En la medida en que el paciente está con niveles normales, yo puedo incorporar el otro producto sin riesgo, que es lo que uno necesita específicamente. Oh, doctor, muchas gracias. Doctor Carreño, fíjate que, híjole, voy a abusar un poquito más de ti, perdóname. Tengo una persona que me está diciendo que hace 10 años operaron a su esposo, le quitaron un riñón y que sí puede tomar Inmunocal. Y la otra pregunta es de una persona que, obvio, lo que es la crisis curativa tomando Inmunocal, sufría de hinchazón y ahí bueno, son dos preguntas diferentes. Pero Bueno, te dejo. primero la de la persona que tiene un solo riñón. Si su función renal es normal, no tiene problema, número uno. Número dos, la otra persona es una pregunta muy inespecífica porque es que resulta que el edema en los miembros inferiores o la hinchazón que me imagino a la que se refiere puede estar asociado a un proceso de insuficiencia venosa, puede estar asociado a un proceso de Está relacionado a una hipertensión, doctor. Por eso, pero es que el paciente hipertenso tiene una vasculopatía y tiene un proceso a nivel de insuficiencia venosa periférica muchas veces, dependiendo de la edad. O sea, es que son demasiadas cosas que hay que preguntar. Esa es una pregunta tan escueta, con tan poca información, que no es fácil eso. Pero se necesita ahí para ese tipo de cosas. Y lo que pasa es que yo sé que hacer consulta por WhatsApp es, digamos, como la tendencia hoy por hoy, pero uno necesita tener elementos de las características clínicas, sí, o sea, la información clínica del paciente más suficiente para uno poder generar digamos, como un concepto claro al respecto. Pero, ¿qué le puedo decir? Que si tiene edema o la hinchazón en los pies, puede ser por diferentes razones. Y una de ellas es la insuficiencia venosa asociada a la hipertensión, que va dañando las válvulas y que va generando un proceso crónico en esto. En este tipo de pacientes, con mayor razón, es importante tener no solamente el apoyo de las medidas de gradiente, que ayudan muchísimo a mejorar el efecto de bomba para que el retorno venoso mejore. Es importante ver cómo está el tema de la nutrición para que tenga un consumo bajo en sales. Es importante que la persona haga ejercicio, que no sea sedentaria. Es importante también no solamente ver cuál es la estrategia farmacológica que está manejando, con qué antidiuréticos, si no tiene diuréticos, si tiene un inhibidor de la enzima convertidora, o sea, si tiene un beta bloqueador, o sea, son muchas las características como que, vaya, no es 1 + 1 = 2. Ok, doctor Mauricio Carreño, impresionante. Entonces, la persona que tiene solo un riñón puede tomar Inmunocal esencial, el azul, con toda tranquilidad. Si su función renal está bien, sí. Si su función renal está bien, sí lo puede tomar. Doctor Mauricio, de todo corazón, te agradezco infinitamente. Wilson y yo te agradecemos muchísimo. Y también José Barba y toda la comunidad de Inmunotech te agradecemos ese tiempo tan especial por compartirnos tu sabiduría, tu corazón y tu experiencia en estos temas de salud. Muchísimas